Me toca hablar de las revoluciones liberales, lo cual es, claro que tiene que ver con el tema del día de hoy, ¿no? Pero claro, en vez de hablar de las aportaciones de España, que no son pocas, a la cultura occidental, a la civilización con mayúscula, y a la historia de la Iglesia, que es algo que debemos subrayar siempre y estar muy orgullosos de esa aportación, que es un hecho incontestable. Aparte de eso, el liberalismo en España, por supuesto, no se va a imponer pacíficamente, y España no aporta demasiado en ese sentido, más que ser puente de transmisión o correa de transmisión con países que habían sido virreinatos españoles hasta la fecha y se van a perder precisamente en gran medida a causa de las revoluciones liberales. Eso para empezar a hablar. Para continuar, pues yo subrayaría, como siempre, que detrás de todo, en la historia de España, subyace la cuestión religiosa. Realmente es difícil hablar de una gran civilización sin tocar esa cuestión religiosa. En nuestro caso, lo que subyace es la cuestión religiosa en cuanto que se plantea una tensión o una lucha entre catolicismo y todo lo contrario. Es decir, España ha combatido contra el Islam durante siglos, contra herejías, todas ellas venidas de Lutero, de Calvino, a partir del siglo XVI y a partir del siglo XVIII, con un compendio de todas estas herejías recogidas en buena medida por la secta masónica hasta la fecha. O sea que el combate empezó hace mucho, pero no ha terminado. En el siglo XIX lo más destacable es, y a lo que vengo aquí, es a tratar de explicar cómo fue posible que la patria que en su día Menéndez Pelayo llamó Luz de Trento, precisamente, se convierta en un Estado liberal. No fue tan sencillo, ni mucho menos fue producto de una sucesión de actos violentos, guerras incluso civiles. Voy a intentar desarrollar en el tiempo que me quede la guerra carlista o las guerras carlistas, que no son otra cosa que eso, el enfrentamiento entre la España católica y las corrientes que vienen de fuera. Así que, por no perder el hilo, vamos a empezar por ver en qué momento también el liberalismo, de la mano de la masonería, por supuesto, siempre hasta hoy, entra en España. Para eso, bueno, podríamos hablar de precedentes. Que duda cabe que ya en el siglo XVIII, aunque España es igual de católica que siempre, el espíritu misional de España es impresionante en el siglo XVIII, y si no, visitemos lo que queda de aquellas misiones en América, ¿no? La gran obra de los jesuitas, precisamente, cuando todavía eran ejército del Papa, motivo por el que se les va a disolver. Pero ya es curioso que esa persecución, si bien es una coalición europea contra la compañía, quien va a tomar luego el relevo a la hora de disolverla, no solo expulsarla, va a ser España. Al rey Carlos III, piadosísimo, por cierto, gran defensor del dogma de la Inmaculada. De hecho, la orden que lleva su nombre tiene los colores de la Inmaculada por ese motivo. Y el collar de Carlos III tiene la Inmaculada dentro, aparte de que él era un hombre de gran coherencia en su vida privada, en todo lo que hacía. Es decir, nadie puede dudar de su fe acendrada. Pero es un hombre que viene ya de un Nápoles, donde la Ilustración más radical se había impuesto. Él condenó allí, por cierto, la masonería, como lo hizo en España su hermano Fernando VI. La condena de Carlos en Nápoles es más contundente que la de Fernando VI, e incluso la de los papas, que por aquel entonces habían sido hasta la fecha dos: Clemente XII, que es el primero, y Benedicto XIV, que es el que condena entonces y llama en su auxilio a el brazo secular.
y entre los primeros en moverse son los dos hijos de Felipe V, el que reinaba en España y el que reinaba en Nápoles. Es decir, no es dudoso, por más que se haya puesto en duda a veces, incluso una cierta simpatía de Carlos III con la masonería. Hipótesis sencillamente demencial. Vaya esto por delante. Pero, sin embargo, cayó en la trampa que le tendieron, haciéndole ver los enemigos de la compañía que los jesuitas trataban de construir un imperio jesuítico en América, nada menos, y además iban a por él. Bueno, esto se utilizó en Francia contra Luis XV, también en Portugal hubo un atentado contra el rey que le atribuyeron a la Compañía de Jesús. La represión fue brutal en el caso de Portugal contra los jesuitas. Quisieron politizarlo y convertir a la compañía en un grupo de asesinos regicidas que, claro, con el propósito de levantar un imperio estaban yendo a por las monarquías católicas. La verdad es que Carlos III picó el anzuelo, por un lado, y por otro lado también dio crédito a una carta falsificada por enemigos de la compañía, por supuesto, donde supuestamente el general padre Ricci, en aquel momento, le calumniaba de forma brutal. Se llegó a creer que efectivamente la compañía era enemiga de la monarquía hispánica, y con esto no solo comete un error gravísimo, sino que él mismo, a posteriori, va a desarmar a sus herederos y sucesores en el trono, porque eliminada la Compañía de Jesús, aquella Compañía de Jesús, subrayaría, era mucho más difícil la defensa de la Iglesia frente a la avalancha revolucionaria que ya se venía encima. Bueno, con precedentes, por citar de pasada, simplemente, porque todavía no se puede hablar de liberalismo, ya Godoy pone en marcha una primera desamortización de los bienes eclesiásticos, lo cual es más que sospechoso, ¿no? Godoy, en el reinado de Carlos IV, la Iglesia lo acepta, por aquello quizá de que como es una iniciativa que viene del valido de la majestad católica y lo presenta como una cuestión de orden práctico, pues le concede nada menos que la expropiación de 1/7 de propiedades de la Iglesia, con un catálogo de cuáles podían ser expropiadas. Cuando llega Fernando VII, en su primer reinado después del motín de Aranjuez, reinado brevísimo, porque claro, ya le van a echar enseguida, lo secuestra Napoleón bien pronto, ¿no? Pero en ese reinado brevísimo suspende la ejecución de la desamortización de Godoy. Eran enemigos mortales. Godoy representaría, diríamos hoy, a las fuerzas de la Ilustración, radical muchas veces, como Floridablanca, que le debe el título José Moñino de Floridablanca, se convierte en conde de Floridablanca, nada menos que por haber logrado la disolución de la Compañía de Jesús. Ese era el perfil de algunos de nuestros políticos de entonces, o sea que claro que había precedentes. Pero España en su conjunto, insisto, seguía siendo la nación católica y misional, apostólica de siempre. Con Godoy no pasan del intento. Fernando VII estaba diciendo, anula la desamortización inmediatamente en ese mes de reinado que tuvo, y luego ya desaparece del mapa para varios años, porque con el resto de la familia real, con argucias de Napoleón, y también por culpa de la ruptura que se había producido en la familia real, Fernando VII y María Luisa están enfrentados con su propio hijo Fernando, en gran medida precisamente a causa de Godoy, pero eso ya es cuestión muy interna como para tratarla aquí. Acaban todos detenidos en Bayona y luego separados. Fernando VII y su hermano Carlos, el futuro jefe de los carlistas, van a tener un exilio conjunto, bueno, una prisión en el castillo de Talleyrand, en Balancey, donde van a permanecer el resto de la guerra. Ahora bien, quien da la orden del levantamiento en España es Fernando VII, detenido ya, un poco tarde quizá. Hombre, esto sonaría como una defensa de Fernando VII, que es casi como tirarse por la ventana, porque hoy en día Fernando VII es la bestia negra de cualquiera, ¿no? Izquierdas, derechas y centros, todo el mundo, es lo peor que ha habido. No le voy a defender, no, que nadie se preocupe, pero también hay que matizar muchas cuestiones en relación con su figura, y una,
lo que le ha valido la fama o la leyenda negra que le rodea, que tiene cierta base también en algunos aspectos, es precisamente que se opone a las medidas revolucionarias, a las medidas liberales, permanentemente casi hasta el final. De no haberlo hecho, no nos hablarían del rey felón y todo eso que hemos oído siempre. Bueno, es él quien le transmite a través del duque del Infantado, que le acompañó hasta Bayona, le entrega un documento que conserva la familia del Infantado, donde le da la orden de transmitir la rebelión al ejército, porque las tropas francesas que estaban ya en España son tropas de ocupación y en absoluto aliadas de la nación española. Y que desde ese momento el rey pasa a ser un prisionero de Napoleón. Que esto se sepa. Y el alzamiento, precisamente, cuando el alcalde de Móstoles se subleva de forma tan sorprendente como maravillosa, bien cerca de Madrid, es en cumplimiento de una disposición de Fernando VII, que ha dicho que cualquier autoridad legítima, del nivel que sea, está autorizada para declarar la guerra al invasor. Bueno, pues en conocimiento de este documento, el alcalde de Móstoles dice: esa autoridad voy a ser yo, porque no voy a esperar a que nadie dé el primer paso. A lo mejor van y no lo dan, no tardan demasiado. Empieza la guerra de independencia. Ahí ya tenemos un primer ejemplo de lo que es el liberalismo en el poder, en España, se entiende. ¿Liberalismo qué es? Pues es la herencia de la Revolución Francesa, no es más que eso. Es decir, todo lo que la Revolución Francesa impuso, primeramente en Francia, posteriormente en Europa entera, a veces porque la propia Revolución va invadiendo territorios antes de que llegue Napoleón. En la época del Directorio ya habían creado toda una serie de lo que llamaban eufemísticamente repúblicas hermanas. ¿Pero qué hermanas? Si las habéis ocupado a sangre y fuego. Como la helvética, por ejemplo, todas las de Italia, incluyendo la romana, porque al Papa lo habían secuestrado y se lo habían llevado detenido a Francia. Y allí proclaman en los estados pontificios una república romana. Y por supuesto, Holanda, etcétera, repúblicas hermanas, todas. Muy hermanas, sí, claro, con mucha sangre de por medio. Y hacen ya lo de siempre. Habían perseguido a la Iglesia en Francia, la habían destruido prácticamente, y en las repúblicas hermanas empiezan por ahí. Suprimir las órdenes religiosas, etcétera, etcétera. Cuando llega José Bonaparte a España, que por cierto, siempre que hablo de él, traigo a colación que ha habido autores españoles que lamentan y lo han publicado enormemente, que no cuajara la dinastía borbónica bonapartista en España, porque traían la libertad. Pero hombre, o es desconocimiento o es mala fe, porque a poco que se sepa un poco cuál fue la labor de José Bonaparte en España, aparte de que es el invasor que combate contra un pueblo que se levanta por sus libertades y por la tradición, pero en definitiva por la patria. Vamos, la defensa de José Bonaparte yo creo que descalifica a cualquiera que la intente. Lo que hizo este señor una vez en el trono, él viene con una constitución que le ha redactado su propio hermano en Bayona, la primera constitución española, que es la de Bayona. Aunque claro, realmente no sé si se la puede considerar como tal, puesto que no se pudo aplicar demasiado. Él mismo cuando escribe a Napoleón le dice: no controlo nada más que el suelo que piso. Esta es una nación en plena efervescencia levantada contra mí. También le escribe: os han engañado. Vuestra gloria perecerá en España. Lo veo cuando viene, claro. Pero aparte de que venga con una constitución, la primera teóricamente española, que es confesional, porque otra cosa en España era impensable, no porque a él le guste ni mucho menos, lo que trae consigo, vamos a ver si es coherente la confesionalidad de Bayona con lo que hace él aquí. Lo que trae consigo, insisto, es la masonería. Tema recurrente del que he hablado mucho, y finalmente llegas a la conclusión de que, salvo algún intento frustrado anterior, como el del duque de Wharton en el siglo XVIII, que no pasó del intento, aquí no hay una masonería que funcione hasta que llega Bonaparte. Con Bonaparte sí, pero si es él, precisamente, el gran maestro de la Gran Logia de España, la crea él, y es el jefe. Ya lo había sido en Francia, el Gran Oriente, perdón. Lo había sido en Francia
por designación de su hermano, y lo va a ser en España por lo mismo. Y empezamos a ver por primera vez en nuestra patria logias masónicas, sobre todo, claro, en la corte, donde está José I en ese momento. Yo me suelo resistir a llamarle así porque me parece como que es darle carta de naturaleza a un reinado que no deberíamos admitir, ni que existió, y es muy dudoso que existiera en la práctica. Las logias de José Bonaparte no desmienten su origen. Beneficencia de Josefina se llama una. Estrella de Napoleón se llama otra. Y por el estilo las demás. ¿Quiénes entran ahí? Pues toda esa playa de traidores a la patria afrancesados, y también franceses que han venido con él, y son o cargos del ejército o bien de la administración. Para eso quería Napoleón a la masonería, para controlar aún mejor a los que tenían más cerca o tenían algún poder. Crea un Supremo Consejo del grado 33. Y ya la historia de España no se va a librar de esta plaga nunca, prácticamente nunca, con la excepción del franquismo, claro, donde también hicieron lo que pudieron, más bien desde fuera que desde dentro, porque aquí había un tribunal precisamente para que eso no ocurriera. Pero con esa excepción, hombre, hay momentos que tienen un mayor apogeo y otros que lo tienen menor, pero hayan estado. Durante la Guerra de Independencia hay dos Supremos Consejos del grado 33, el que trae Bonaparte y otro que se funda espontáneamente con credenciales de Charleston, Estados Unidos. Es decir, que ya hemos entrado en la esfera masónica para permanecer en ella. Sin esa penetración masónica, la implantación del liberalismo en España, yo creo que no se hubiera podido ni siquiera intentar. Para ir un poco más deprisa, José Bonaparte, no puedo evitar comentar que habría mucho que hablar de él, pero hay que subrayar que lo primero que hace al año de estar en España es, en 1809, por decreto del mes de agosto, prohibir las ordenaciones sacerdotales. Y luego, ordenaciones sacerdotales, o sea que división Iglesia-Estado la mínima posible. Y eso del Estado confesional, pues tampoco vamos a ser muy coherentes, porque aquí no va a haber más ordenaciones hasta nueva orden del rey. Y luego, claro, las órdenes de varones, las órdenes religiosas, todas cerradas. Y todo su patrimonio nacionalizado. Es la primera desamortización en serio. Eso, el magnífico José I. Bueno, a la caída de Bonaparte y de su hermano, claro, en consecuencia, vuelve Fernando VII y se encuentra con que aquí en España, mientras los españoles estaban entretenidos jugándose la vida o perdiéndola, y la hacienda de paso, defendiendo no solo la libertad de España, sino el antiguo régimen, la unión de trono y altar. Pues aquí mismo, en ese islote que fue Cádiz durante la Guerra de Independencia, con la protección británica, estaba teniendo lugar otra revolución en paralelo, que son las Cortes de Cádiz, que dan la primera Constitución a España, que está ya, si se puede poner en la lista de las que oficialmente han sido constituciones, bien discutida por los españoles tradicionales, pero que, si se analiza un poco, se parece demasiado a la Constitución francesa de 1791, la primera Constitución que Francia tuvo. Y además hicieron una labor idéntica, no solo Constitución, sino decretos y decretos y decretos que suprimían todo lo que era el antiguo régimen en España. Entre otros, supresión de los señoríos, supresión del Santo Oficio, aquí ya vamos a poder hacer cada uno lo que queramos en materia de religión o de sectas, aunque luego, por otro lado, sí son conscientes estos masones de Cádiz, que los hubo y de mucho peso, como por ejemplo Alcalá Galiano, que es yo creo que el primer masón español que reconoce serlo. Estaba en las Cortes de Cádiz. Estaba también Agustín Argüelles, que no era precisamente un político de talla menor. Martínez de la Rosa, masones todos ellos. Y estaban en las Cortes de Cádiz. Pero claro, no van a poder negar que el pueblo español sigue siendo el más católico del mundo. De manera que vamos a tener que compaginar esto de alguna manera.
no sé si exagero al decir que el más, pero desde luego más que él, poco. Y más a favor de la Iglesia a lo largo de su historia, eso sí que ninguno. ¿Qué hacen entonces? Declaran que la única religión, dicen en Cádiz, y la única verdadera es la católica. Y por otro lado la protegen de una y mil maneras, pero como dice Menéndez Pelayo también, aunque otra cosa tenían en el corazón, muchos de ellos. No voy a decir que todos fueran masones, pero hay un grupo que lleva muchas veces la iniciativa, en los decretos, sobre todo, que sí que lo es. Por lo tanto, cuando llega Fernando VII se encuentra con que, aparte de lo que ha pasado devastando el país con las tropas napoleónicas, aparte de eso, de lo cual ya nos vemos libres, sin embargo nos encontramos con que ha habido otra revolución, y esta sí que es hispánica, protegida por Inglaterra, por supuesto, donde los que profesan las mismas ideas de Bonaparte han redactado una constitución maquillada de manera que sea aceptable para el pueblo español. Maquillada en la cuestión religiosa. Maquillada hasta cierto punto, pero no vamos a entrar ahora en la Constitución del 12. Cuando llega a Valencia, desobedeciendo las órdenes de las Cortes que se han erigido en órgano supremo del Estado y le van dando instrucciones por dónde tiene que venir, estando en Valencia es cuando le presentan el manifiesto de los persas, donde lo que le vienen a suplicar es que no firme aquello. Un presidente de las Cortes de Cádiz, no, las posteriores, justo después ya de haber sido de Cádiz, es uno de los que le pide que no firme la Constitución. El general Elío tiene en esto mucho peso, y al final Fernando VII, si es que tenía dudas, comprende que tiene los suficientes apoyos para no tener que firmar aquello, y no lo firma. ¿Qué viene en consecuencia? Que a partir de 1814, que es el año que él regresa a España, tenemos un golpe de Estado fallido cada año. Los llamados pronunciamientos militares, porque son siempre militares que intentan tomar el poder para implantar la Constitución del 12, siempre era como la bandera de la libertad, era la Constitución del 12, todos ellos, aparte de militares, todos, sin excepción, ya habrán adivinado qué es lo que son, masones todos. Porque el liberalismo, así como la masonería, en buena medida en España entra por el ejército. Muchos de ellos han sido prisioneros, un ejército que ha combatido contra el invasor, porque no eran precisamente de los que se habían pasado al otro bando. Un ejército que en muchos casos, y quizás esté ahí el origen del contagio, habían sido presos en Francia. Y desde luego sí consta que unos cuantos se iniciaron en logias francesas durante su cautiverio allí. Por lo que sea, son militares, como Porlier, por ejemplo, Spozimina, Lacy, Torrijos, los que intentan los pronunciamientos militares, que siempre acaban fallando, porque tampoco encuentran apoyos suficientes. Pero salimos a pronunciamiento o golpe fallido por año. Claro, ya empieza a tejerse una leyenda negra de crueldad, de espíritu sanguinario y de traición por parte de Fernando VII o contra Fernando VII por parte de todos estos liberales que siguen a los pronunciamientos y que siguen siendo una minoría dentro del pueblo español. Pero lo consiguen en 1820. En 1820, cuando tenía que partir el ejército español camino de América para rematar la gran campaña militar del general Morillo, que allí había conseguido reconstruir el virreinato de Nueva Granada, conquistar incluso Cartagena de Indias. Es decir, la campaña iba bien, pero no se había terminado. Ese segundo ejército no parte nunca, a causa de una de las mayores traiciones de la historia de España. Y es que el ejército expedicionario que tenía que partir para acabar de consolidar la soberanía española allí, discutida precisamente por las guerras motivadas por la de independencia, o que se inicia el proceso allí por ese motivo, no solo no se va, con muchos pretextos, sino que lo que hacen es leer un manifiesto en las cabezas de San Juan, enero de 1820, donde llaman a la libertad y dicen que los hermanos de América no son contrarios a España. Falsedad en mayúscula.
Lo único que es que quieren libertad. Y como aquí no hay eso, pues se levantan contra el rey, no contra España. Bueno, una vez más la falacia consigue un cierto éxito, les cuesta bastante a Riego, que llega a ser general precisamente por el pronunciamiento y de paso gran maestre del Gran Oriente de España, que las cosas van unidas, en este caso, precisamente por el pronunciamiento. Resumiendo, en marzo, después de 2 meses de intentarlo, consiguen entrar en Madrid, América se pierde como primera consecuencia de la rebelión de las cabezas de San Juan, porque ese ejército no llega nunca a América, y por otro lado se establece por primera vez el régimen liberal en España, porque al rey se le exige la firma de la Constitución que había rechazado desde 1814 incesantemente. Ahora sí, ahora la firma. Y ya tenemos una España constitucional donde inmediatamente lo que viene es una persecución contra la Iglesia. Como tengo que ir deprisa, cosa que me suele ocurrir, pues ¿en qué se nota la persecución? Notas del trienio liberal. 3 años duró aquello. Y en ese trienio, bueno, ya casi en el primer año del trienio, en 1820, tenemos expulsión de la Compañía de Jesús. Era lo primero que ocurría. Y luego van a seguir esa tradición hasta la Segunda República. Ahora no creo que se produjera, pero desde luego hasta 1931, 33 para ser exactos, pues con la ley de congregaciones religiosas se remata la operación, se les expulsa siempre. Por otro lado, expropiación de todos los bienes eclesiásticos según qué criterios. Empiezan por los monasterios, es decir, los contemplativos, porque lo dije el sábado pasado, pero es que esta gente cree y tiene pánico a la oración. Así que expropian 290 monasterios, sobreviven 8, por razones históricas, donde se permite que la comunidad siga allí para que los mantenga, por la importancia histórico-artística del edificio. Ejemplo, pues Guadalupe o el Escorial. Todos los demás desaparecen. Conventos, aparte de los monasterios, fueron mucho más duros con los conventos de las órdenes masculinas. Las de varones desaparecen prácticamente enteras y son expropiados 1.701 conventos. Así que volvemos a ver lo que ya se había visto en la España de Bonaparte. Miles de clérigos, frailes o monjes, vagando por los caminos de España buscando dónde meterse, porque con el decreto de expropiación viene el de exclaustración. Si ya no hay órdenes y además no tienen dónde estar. Por supuesto, indemnización ninguna. En las siguientes desamortizaciones el patrón será el mismo. De ahí que Menéndez Pelayo con razón puede hablar luego del inmenso latrocinio, porque no se les expropió de ningún modo. Por otro lado, claro, protesta la Iglesia, así que el nuncio es expulsado de España y con él 8 obispos que también se habían quejado de estas medidas. Uno de ellos, el obispo de Vic, Monseñor Strauss, es fusilado incluso, junto con 10 sacerdotes manresanos, por orden del lugarteniente del general Espocimina. ¿Por qué? Pues brevemente, en España, ante esta situación y otros muchos atropellos que se cometieron durante el trienio, en el primer año ya, había estallado la guerra civil, con lo cual tenemos un antecedente de las guerras carlistas, que es el resurgir de partidas de guerrilleros, como en la guerra de independencia, con jefes realistas llamaban entonces a los monárquicos, que defienden la independencia del rey, que llegó a ser incapacitado por su gobierno por demencia. Cuando les era un poco molesto, pues le incapacitaron finalmente y se lo llevaron secuestrado hasta Cádiz, la mítica ciudad de la libertad. En España hay guerra civil, que son los liberales, que tienen el poder, tienen el gobierno, vienen a gobernar los doceañistas, los que habían redactado en parte la Constitución de Cádiz, apresados durante los años del sexenio, y por otro lado las partidas de voluntarios realistas. El mapa es ya el del carlismo, es la mitad norte de España, prácticamente entera, con bastantes más territorios, pero es el mapa del carlismo, el mapa de la resistencia al liberalismo y a la revolución. Y como hay guerra civil,
pues se establece una regencia, la regencia de Urgel, que precisamente responde a esa ausencia de un poder legitimado o representativo de la verdadera soberanía española. Eso es lo que provoca la intervención de los 100.000 hijos de San Luis, que envía a Francia. Ya el título de la expedición evoca precisamente la religiosidad de la expedición. Son los descendientes de San Luis, porque en Francia reina en ese momento de nuevo la Casa de Borbón, Luis XVIII está en el trono, y viene a socorrer a su pariente Fernando VII. ¿Y qué ocurre? Que no eran 100.000, pero llegan a serlo porque a la tropa francesa, que es recibida entre vítores, los liberales pensaban que al entrar en España una tropa francesa se iba a organizar otra vez una revuelta popular en contra de ellos por el recuerdo reciente de la Guerra de la Independencia, y lo que ocurre es lo contrario. Es un paseo militar al que se van sumando, por cierto, jefes de voluntarios realistas, algunos de los cuales posteriormente serán también jefes del carlismo. Bueno, con esto liberan al rey, el trienio termina y empieza otro periodo que se llama, para los liberales, la década ominosa. La década ominosa es vergonzosa porque, claro, sigue habiendo constantes levantamientos liberales, golpes de Estado fallido, lo mismo que había ocurrido en el sexenio, pero ahora más virulento. Y claro, de ahí lo de el rey felón. Es un traidor porque ha jurado la Constitución y en cambio ahora la ha quitado. En cuanto se vio libre la quitó, de nuevo. Y los decretos también. Pero vamos a ver, felón, insisto que parece que le defiendo mucho. Por cierto, entre paréntesis, recomiendo un libro que se llama Yo, el difamado. Se publicó el año pasado y es sobre Fernando VII, poniendo las cosas un poco en su sitio. Es entretenido, tampoco le presenta como ningún ejemplo a seguir en muchos sentidos, en muchísimos, pero que se le ha difamado todo lo posible, desde luego sí. Y lo de felón, bueno, que juró la Constitución, es cierto, también la juró Luis XVI en Francia, porque no se vio en otra posibilidad. No era partidario, ni mucho menos, y juró la Constitución que se le impuso. Aquí fue a causa de un golpe que ya era revolucionario, cuando Fernando VII la acaba aceptando después de 6 años de negarse. Viene la década ominosa, ejecuciones de varios de estos que se sublevan, siguen siendo militares y masones la mayor parte de las veces, y por fin llegamos a un momento crítico de nuestra historia, que es cuando en la corte de Madrid se ve que se van dibujando 2 partidos políticos. Por una parte está el rey. El rey sigue siendo absolutista y partidario del antiguo régimen. Ha suprimido la Constitución, pero ya no es el de antes. Ya se ve en él una cierta deriva hacia los liberales más moderados. Es decir, no los revolucionarios, pero los que puedan ser, digamos, aprovechables. Y esto en la corte se toma como un indicio de que va a haber una deriva con el tiempo, antes o después, hacia el liberalismo, soterrada o no. Esto con Fernando VII. Pero ya cuando se casa con su 4ª mujer, que es la única que le da sucesión viable, por cierto, tuvo hijos con todos menos con María Amalia, con las 2 primeras también las tuvo y murieron, una en el parto y otra al poco de nacer. Lo digo porque un profesor mío me decía, claramente no podía tener hijos porque no los tuvo nunca, y los de María Cristina eran de otro. Pero hombre, infórmese un poco, tuvo hijos con todas, menos con María Amalia, que era muy difícil tenerlos. Y con su sobrina María Cristina de Nápoles, su 4ª mujer, pues nada más casarse, tienen a los 9 meses casi una primera hija, que es Isabel II, nacida en 1830, y un año y pico más tarde viene Luisa Fernanda. Con lo cual, él, que ya está muy enfermo y sabe que no va a durar mucho, lo que va a hacer en lo que le queda de vida es asegurar el trono de su hija. Para lo cual tiene que cambiar el orden sucesorio, o mejor dicho, la legislación sucesoria, que tampoco era muy complicado, porque Carlos IV, su padre, había aceptado la pragmática sanción por la cual se volvía a admitir en España la sucesión femenina, contrariamente a lo que había traído Felipe V de Francia, que era la ley sálica. Fernando VII aprueba la pragmática que Carlos IV había redactado, pero no llegó a firmar. Por algún motivo la guardó. Ahora se recupera la pragmática
y la sucesión femenina vuelve a ser viable. Esto preocupa enormemente al partido de don Carlos, el hermano, por cierto, más cercano, más unido a Fernando VII, puesto que habían compartido cautiverio y además habían sido los más unidos de siempre. Pero don Carlos, en cambio, aglutina en torno a él a lo más conservador, lo más tradicional de la corte de España, que por eso se llamaba ya el Partido Apostólico. Se ve la sucesión de Isabel, que en esos momentos es una niña bien pequeña, 2 años de edad, como un peligro, porque claro, si detrás de Isabel está no su madre, que viene de la corte más tradicional de Europa, la de Nápoles, donde había recibido una educación idéntica a la que podía haber recibido en España. Pero también detrás de María Cristina está su hermana, Luisa Carlota, que es como el hada madrina de los liberales. Y por otro lado, Luisa Carlota está casada con el infante don Francisco de Paula, que por cierto también es el liberal de la familia y masón. Así que claro, el Partido Apostólico dice, si va a reinar esta niña algún día, y lógicamente va a haber una regencia de María Cristina, Luisa Carlota, con el carácter terrorífico que tiene, con un marido masón y el ascendiente que tiene sobre su hermana, vienen tiempos complicados. De modo que ya en el último año de vida, Fernando VII prepara el terreno para que pueda haber una transición, palabra terrorífica en España, hacia otro régimen distinto. Aquella fue una primera transición. ¿Y cómo lo hizo Fernando VII? Pues igual que la que todavía nosotros soportamos, ¿no? De ley a ley o de nombramiento a nombramiento. Fernando VII, con el apoyo de Cea Bermúdez, va nombrando para cargos decisivos en el ejército, sobre todo, también en algunos cargos políticos, agentes, por supuesto, no liberales significados, porque esos no podían tener un papel de momento en el poder, pero sí a los menos tradicionales dentro del partido fernandino, que está preparando la transición hacia un régimen liberal más o menos radical. Esto ya él no lo va a controlar y lo sabe. Cuando muere, ¿qué ocurre? Pues que efectivamente empieza la deriva. No podemos hacer responsable de esto a Isabel II en modo alguno, puesto que es una niña. Cuando estalla la primera guerra carlista, en el momento en el que ella sube al trono, con la regencia de su madre, por supuesto, porque tiene 3 años de edad cuando queda huérfana de padre, don Carlos declara la guerra a su sobrina y tenemos la primera guerra carlista, que por supuesto es muchísimo menos una cuestión dinástica que una cuestión ideológica. Don Carlos sabe lo que va a traer esta regencia de María Cristina. Quizá lo sabe mejor que la propia María Cristina, que con gran dolor de su corazón va aceptando medidas que no le gustan, hasta que se llega a plantear si compensa seguir en la regencia y mantener a su hija en el trono a cambio de lo que está ocurriendo en España. Vamos a ver un ejemplo para ir acabando. Con el trasfondo de la guerra carlista, que empieza en 1833, el año que muere Fernando VII, y va a durar hasta 1839, es una guerra civil bien larga, donde es muy significativo en los levantamientos que se van produciendo en el norte de, bueno, la mitad norte de España, sobre todo el norte de Castilla, las Vascongadas, Cataluña y también grandes focos en Galicia, en Asturias también. Un sacerdote, el famoso cura Merino, que llegó luego a ser general de brigada por su actuación en la guerra, primero contra los franceses y luego ya en esta primera guerra carlista, levanta 14 batallones en Castilla. Lo que pasa es que no consigue tener una base de operaciones fuerte como la que sí consigue Zumalacárregui en las Vascongadas. Otro jefe de voluntarios realistas, de los que se habían unido a la expedición francesa de los Cimiricos de San Luis. Y es que todo viene una cosa de la otra. Podrá llamaros la atención, pero si seguimos el hilo de que unos defienden la tradición y la fe y los otros lo contrario, pues no nos perderemos. En 1834, es decir, lleva un año de regencia María Cristina, se produce en Madrid, no olvidemos que estamos en guerra con don Carlos, la matanza de frailes, el 17 de julio de 1834. Esto empieza al mediodía,
hay unos piquetes que van de convento en convento sin que nadie se mueva. El capitán general de Madrid, general San Martín, no confundirle, por supuesto, con el supuesto libertador de los virreinatos españoles, uno de ellos, no toma ninguna medida. Para mayor vergüenza se pasea a caballo con la tropa contemplando lo que ocurre, y lo que ocurre es pavoroso, porque de los piquetes el primero, como no, se dirige a la casa de los jesuitas, lo que era el Colegio Imperial en la calle Toledo. Ahí empiezan la matanza de jesuitas de una manera salvaje, además. A alguno incluso le llegan a sacar los sesos que los fríen en una taberna de la Concepción Jerónima, y esto está perfectamente documentado. Es decir, el ensañamiento es diabólico. Y esto, claro, había una copla contra don Carlos que se oía la noche antes en Madrid, muy cerca de los estudios de los jesuitas, que era: muera Cristo, viva Luzbel; muera don Carlos, viva Isabel. Copla preciosa, pero que refleja perfectamente el trasfondo de lo que hay en todo esto. Bueno, después de la matanza de los jesuitas se acaba porque alguien viene a poner en conocimiento del capitán general que un jesuita que hay allí, por cierto, es hermano del marido morganático de la reina María Cristina, Muñoz. Así que no vaya a ser que maten también al cuñado de la reina. Se acaba la matanza en los jesuitas, aunque ya habían caído bastantes, entre otros el padre Artigas, famoso por su estudio de lenguas, el primer arabista de España, por cierto. Pero de ahí se van a matar mercedarios, que también, dominicos, capuchinos, van de convento en convento, nadie se lo impide. Y aquella orgía de sangre, donde por cierto jugaban a la pelota con las cabezas de algunos de los frailes, en plena calle, en el Madrid de 1834, y en las primeras horas de la tarde, con el capitán general paseándose. Es más, llegó el capitán general a afear a los jesuitas que hubieran envenenado las fuentes, que era el pretexto que utilizó aquel grupo de asesinos para empezar a matar frailes. Acabaron en los franciscanos, San Francisco el Grande, donde ocurrió lo peor. Ya caía la noche y entraron allí, incluso a los frailes que estaban en ese momento delante del Santísimo, dentro de la iglesia de San Francisco el Grande, los mataron a todos. Y los que se habían escondido en otros sitios también. 48 muertos en los franciscanos. Sobreviven 2 que consiguen escapar. Y no pasa nada. Más sospechoso es aún que no se persiguiera a los responsables de la masacre. Que el capitán general, bueno, fue cesado, eso sí. Pero es que mientras tanto, también y de forma curiosa, la corte estaba en la Granja, porque el jefe de gobierno, Martínez de la Rosa, aprovechando que ya en julio la corte solía irse, es verdad, en esa época, a la Granja, se los había llevado. Pero antes de irse, había avisado a San Martín de que tuviera cuidado porque podría haber disturbios muy graves en Madrid. Si lo sabría él, que pertenecía al Supremo Consejo del Grado 33. Y por cierto, él mismo, poco antes de morir, le entrega un escrito a Pedro Pidal para una obra sobre la masonería, donde dice que aquello se había preparado en las logias. La matanza de frailes. O sea que en la católica España, en la capital y a plena luz del día, tenemos una masacre que aterrorizó a Europa entera, sin ningún motivo aparente, quitando la disculpa del envenenamiento de las fuentes. Para terminar rapidísimamente, la guerra sigue su curso, pero es a partir de la matanza de frailes cuando María Cristina llega a plantearse, como decía hace unos minutos, si merece la pena. ¿Merece la pena a este precio entregar España en estas manos? Pues llega a la conclusión de que no. Y se abren negociaciones con su cuñado don Carlos, con el que no mantiene relación alguna, están en guerra. Y en las negociaciones se llega a un pacto por el cual parece que lo establecido, digo porque aquí hay bastantes contradicciones, pero que hay pacto es casi seguro, sería casar a Isabel con el hijo mayor de don Carlos. Pero claro, en tal caso, el matiz importante, ¿y quién es el rey? ¿Y quién es el rey consorte o reina consorte? ¿Ella va a ser la consorte o va a ser la reina y va a ser el consorte él? Ese matiz era importante, porque según quién fuera o no
el consorte se podría aplicar una política o no. En fin, ¿quién va a ganar la guerra en este matrimonio si llegamos a un acuerdo? ¿Los liberales o la tradición? Bueno, aquello se va alargando, pero por fin algo hubo que provoca un movimiento sin precedentes en 1837, que es la llamada Expedición Real. Viene al mando de la misma el infante don Sebastián de Borbón, que por supuesto estaba dentro del Estado Mayor de su tío y padrastro, el primero don Carlos, me refiero al primer don Carlos de los carlistas, y es él quien dirige esta expedición que recorre media España, viene por Levante, va consiguiendo victorias resonantes, vienen dispuestos a todo, salen de su escenario normal o natural, el que se habían mantenido casi siempre hasta entonces, ¿no? Y llegan a Madrid. Y en el verano de 1837 nos encontramos con que en Vallecas están acantonados los carlistas, el general Cabrera ha venido también para unirse a este asalto final a la capital del liberalismo, donde está la reina, por cierto, también, y su madre, la regente, que seguía siéndolo, claro. Y hay una división ya carlista acantonada también en Las Rozas. Es decir, que daban por hecho la caída de la capital. Podría ser cuestión de horas, pero providencialmente, o de manera bastante misteriosa, parece que la guerra se acaba, pero que se acaba en signo de victoria carlista. ¿Cómo ha podido ocurrir esto de repente, si hasta entonces estas tropas de don Carlos difícilmente pasaban el Valle del Ebro? Está claro que hay un acuerdo. Y está claro que hay generales que se han comportado con bastante desidia en el partido isabelino, porque de lo que se trata es acabar con aquello. Y yo creo que en esto tiene mucho que ver no solo la matanza de frailes, sino también el que la reina se ve cada día más presionada para que acepte la Constitución del 12, que no aceptaba. Ella se había limitado a conceder, porque Martínez de la Rosa se lo exigió, un estatuto real, que es también considerado Constitución española. Pero el estatuto real es ridículo porque son 2 folios con un reglamento de las Cortes. Bueno, pues como Constitución es un poco. Y ella decía que con eso ya había concedido Constitución porque ella le obligaba esa composición de Cortes, igual que al resto de los españoles. Pero claro, los liberales con eso no se iban a conformar. Así que rápidamente viene la sargentada de la Granja contra ella, donde llegan a amenazar de muerte a su marido morganático, Fernando Muñoz. Es un golpe ya muy violento contra ella que dura toda una noche, donde le sacan la promesa de que jurará la Constitución del 12. Y es entonces cuando se produce la Expedición Real. Parece que esto va a resolver la cuestión y que la España tradicional va a volver a la sede de la monarquía. Pero algo falló a última hora en las negociaciones del último momento con los carlistas ya en Madrid, prácticamente, que no se llegó al acuerdo, y de forma tan misteriosa como todo lo anterior, el ejército carlista se repliega. Bueno, sobre esto hay una obra del presidente del CEU, por cierto, Alfonso Bullón de Mendoza, sobre la expedición del infante don Sebastián, que aparte de lo interesante de las maniobras militares, sobre todo desvela algunos de estos misterios hasta donde podemos llegar de acuerdos entre las 2 ramas de la familia real para poner fin a aquella locura. Revoluciones liberales seguirán, por supuesto. Finalmente ya en el 36 viene, además, por cierto, ha venido ya la desamortización de Mendizábal. También eso es un elemento que provoca la expedición real, que deja en la calle pues a más frailes todavía de los que había puesto en la calle el trienio liberal. Si el trienio desamortizó 1.700 conventos, la desamortización de Mendizábal, masón por cierto, y que además no se llama Mendizábal, que pasa aprovecho para decirlo, es Álvarez Méndez, de Méndez a Mendizábal, por aquello de que el apellido vasco todavía gozaba del privilegio de hidalguía universal. Debe ser por eso que se puso Mendizábal, porque es que Méndez y Mendizábal son cosas muy diferentes, ¿no? Eso es lo de menos, es anecdótico, pero Mendizábal sí que es masón del Supremo Consejo del grado 33, y era él quien había redactado el manifiesto de las cabezas de San Juan.
Cuando llega ministro de Hacienda y luego prácticamente ministro universal, decreta lo primero la desamortización de bienes eclesiásticos. 1900 conventos expropiados, desamortizados y, por supuesto, sin la menor indemnización de nuevo, como en el trienio liberal o como en época de Bonaparte. Y ante esta atrocidad, que claro es un golpe terrible para la Iglesia en España y para la fe, porque la convivencia de estos conventos desperdigados por toda España tenía un peso grande en la sociedad de aquellas poblaciones, e incluso en la enseñanza, y desaparecen. Esto con el tiempo, y acabo con otro apunte de otro tema que se podría haber desarrollado, claro, ya en un ciclo de conferencias, no en una, es algo que rematará Madoz con otra desamortización, otro liberal masón también. La desamortización de Madoz es en unos años posterior, ya con Isabel II en el trono. Estas desamortizaciones, Isabel II, que mantiene correspondencia muy asidua con Pío IX, que llegó a otorgarle en vísperas, muy poco antes de su expulsión de España, la Rosa de Oro, que no se le da a cualquiera. Por cierto, hay que estudiar esa correspondencia porque es interesantísima. Ella trató incluso, llegó a soñar con devolver a la Iglesia los bienes desamortizados, cuando ya hasta la Iglesia había renunciado a recibirlos, porque claro, el caos que se podía organizar con los compradores de bienes eclesiásticos, que en un principio estuvieron excomulgados, tanto los que habían tramitado la desamortización como los que compraron los bienes. Tan es así que solían utilizar intermediarios para no figurar ellos como compradores de dichos bienes, porque pasaban a estar excomulgados. Luego se les levantó la excomunión, la Iglesia renunció a esas propiedades, inmenso latrocinio que va a más y a más. Isabel II llegó a soñar con devolvérselo. Y las crisis de gobierno, con esto sí que concluyo, del reinado de Isabel II, casi siempre tienen un origen religioso. En un momento dado, cuando ya se le exige incluso el reconocimiento del reino de Italia, que claro era a costa del Papa y de sus estados, Espartero, que había vuelto al poder, había tenido muchas idas y venidas, era el ídolo de los liberales, por cierto, viéndola no llorar, especifica, sollozar ante las medidas contra la Iglesia y contra el papado en este caso, se va diciendo, esta señora está loca. Y esto es literalmente histórico. Cuando se exilia, Isabel II, se exilia, la echan de España, lo primero que hace es ir muy pocos años después, va a París, pero en cuanto tiene ocasión va a Roma, visita al Papa. Personalmente se arroja a sus pies cuando ya le era bien difícil ponerse ella sola de pie otra vez, y él, cuando la tiene delante, dice, esta al menos tiene la fe de los primeros tiempos. Recordemos que le había dado la Rosa de Oro meses antes de que la echara una revolución masónica, como es la de 1868, denominada la Gloriosa. Siempre estamos igual, depende de quién escriba la historia, claro. Así que nos encontramos con una reina muy desacreditada, que también dio pie, no digamos que no, pero que a pesar de todo, y de haber sido juguete de unos y otros desde su infancia, mantuvo la fe intacta. No hay más que ver la carta final, no digo la carta última a Pío IX, sino la carta con la que se abre el proceso de beatificación de Sor Patrocinio, a la que había tenido tan cerca ella siempre. Habían llegado a inventar que era el amante de San Antonio María Claret, los liberales, y lo publicaban en la Iberia. El proceso de beatificación de la monja de las Llagas se abre con una carta de Isabel II donde explica lo que había sido su reinado, de dónde venían todas las violencias, los golpes de Estado, los ataques, sobre todo a Sor Patrocinio. Y dice sin ningún rodeo, todo fue obra de los malditos masones. Cada vez que había cambio de gobierno o cualquier crisis durante mi reinado, la culpa era de Sor Patrocinio. Lo explica ella muy bien así, le había costado el trono. Por supuesto, la tradición volvió a intentar el carlismo de nuevo, ya cuando ella estaba exiliada, volver a la carga, y tenemos otra guerra carlista que estuvo a punto de ganar el candidato y lo hubiera conseguido casi con seguridad en aquella España rota con 3 guerras civiles al tiempo, la de los cantones, la de Cuba y de paso la carlista.
Tuvo más partidarios don Carlos que nunca. Castelar decía en las Cortes, dirigiéndose al cantón de Cartagena: vuestro cantón ha sido el pedestal de don Carlos, diciendo, le habéis dado más partidarios que nunca. Si no viene Cánovas del Castillo y restaura la monarquía en la persona de Alfonso XII, probablemente don Carlos podría haber ganado la guerra. Era otro don Carlos ya, pero la causa del carlismo estuvo cerca de ganarse. Y sobrevivió, como se pudo ver en la Guerra Civil del 36, la ideología por lo menos, a través de los requetés. Los tercios de requetés fueron fundamentales.